Los trabajadores no podemos dejar en manos de otros nuestro destino. Es verdad que para nosotros la batalla electoral no es la que, digamos, en la que mejor nos movemos, pero para nosotros también es una batalla, la batalla electoral es parte de la lucha política. Y además no podemos dejar en manos de otros nuestros destinos, porque generalmente, esto es una regla de oro, cuando otros legislan o gobiernan, terminan gobernando contra nosotros. Entonces nosotros ese vacío no podemos dejarlo. Una candidatura obrera de los que queremos además defender un programa que obedezca a nuestras verdaderas necesidades, a nuestras reivindicaciones. Por eso la importancia de que la encabecen trabajadores, estudiantes, jóvenes. Ese es el sentido de esta candidatura. No vamos a negar que pudiera resultar contradictorio el presentarnos a unas elecciones. De hecho, hay gente que lo pregunta: si estáis en contra de la Unión Europea, del euro, os presentáis a unas elecciones donde se va a votar o refrendar el Parlamento Europeo. Bueno, dicho así pudiera resultar contradictorio. El problema está sobre todo en el tema de la correlación de fuerzas. Cuando la correlación de fuerzas no es favorable a los trabajadores tienen que utilizar de alguna manera los mecanismos que existen. En este caso, las elecciones para nosotros no dejan de ser otra cosa que el altavoz donde una candidatura como la nuestra pueda expresar su programa, sus reivindicaciones, sus denuncias. Por eso, de alguna manera, participamos en las elecciones, para utilizarlas como altavoz. Nos gustaría efectivamente que la correlación de fuerzas fuera otra y las reglas del juego las pusiéramos nosotros. Mientras esto no sea así, creo que los trabajadores no podemos dejar ese espacio y en este caso participar de las elecciones como en otro tipo de luchas. Hay veces que muchos trabajadores, vecinos, amigos, pues nos plantean aquello de, bueno, y no se podría reformar, no tiene una posibilidad esta Europa de hacerla con un rostro más humano. Y nosotros opinamos que no. Esto es como el ejemplo de una casa. Hay veces que es verdad que es mucho más costoso hacer una casa entera, construirla desde el principio, que reformarla. Reformarla aparentemente es mucho más sencillo. El problema es que hay veces que aun reformando una casa, los cimientos siguen estando podridos. Entonces, cuando uno cree que ha reformado algo y va a poder vivir en esa casa, de repente se encuentra que la casa de nuevo se le vuelve a derrumbar. Porque además, ¿por qué ocurre esto? Porque no vas a la raíz de los problemas, no vas a arreglar el tabique a lo que sujeta la casa. Entonces, al final, vuelves a crear una casa, pero la casa sigue estando, digamos, infectada por el virus, en este caso el virus de una Unión Europea con unas leyes absolutamente en contra de los trabajadores. La Unión Europea es absolutamente irreformable. Es una Unión Europea que además es una maquinaria antidemocrática, que desde el inicio además los mecanismos están hechos de tal manera que ni a la hora de adherirte, a la hora de decidir, o sea, todo está absolutamente controlado. Por lo tanto, lo que entendemos es que esta Unión Europea no podemos reformarla, al contrario, lo que tenemos es que derribarla y nosotros apostamos por una Europa de los trabajadores, de los pueblos. Se nos dice a menudo que estar fuera de la Unión Europea, que salirnos de la Unión Europea va a ser la ruina, la catástrofe. Nosotros a eso siempre le contestamos a los compañeros, a las compañeras, a los trabajadores, que en la catástrofe desde hace tiempo ya estamos. Hace muchos años que los trabajadores venimos sufriendo una catástrofe social, de pérdida de derechos, de recortes. Por lo tanto, esa es una opinión en la que estamos absolutamente en contra. La catástrofe ya llegó y se instaló aquí por mucho tiempo. El voto es importante en el sentido de que para nosotros esto no es un voto más, es el voto a un programa, es el voto de un compromiso, de una denuncia. En ese voto se expresa de alguna manera que la persona que echa la papeleta está en contra de la Unión Europea, del euro, que está en contra de pagar la deuda, que está a favor de que los pueblos puedan decidir, que está a favor de que se deroguen las reformas, de que se expropie la banca. Por lo tanto, para nosotros no es cualquier voto, es el voto de la lucha, del compromiso, es el voto que refuerza una idea, un programa y que además nosotros decimos que ayuda a reforzar a una organización revolucionaria como la nuestra, a una candidatura, a un partido como Corriente Roja.